Como parte de la segunda parte de la ayudantía, vamos a realizar un ejercicio del año pasado de la prueba que se parece bastante a uno que ustedes tienen que realizar en la prueba número 3. ¿Ya? Entonces, fíjense que el objetivo del problema 2, inciso 2, es reemplazar o encontrar este T sub P según el modelo de infiltración de Horton para un modelo que no es constante, sino que cambia linealmente. Entonces, dentro de la ayudantía se nos pide hacer algo parecido. Fíjense en el enunciado. Aquí está. Si el suelo no hubiese estado encharcado bajo el modelo que se ajustó en B, ¿cuánto sería el tiempo de encharcamiento para una precipitación creciente linealmente a una tasa de 2 milímetros por hora? ¿Ya? Entonces, algo importante aquí es definir que tenemos, ¿no es cierto?, un tiempo de encharcamiento T sub P, donde al principio, ¿no es cierto?, el suelo simplemente va a tomar casi toda la precipitación que tenemos cayendo sobre esta superficie, ¿no es cierto? Después esta zona de aquí va a empezar a encharcarse y aquí vamos a tener que va a regir la ecuación de Horton, ¿ya? Entonces, esos son conceptos importantes para resolver el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, obviamente, como estamos trabajando con el modelo de Horton, lo primero que tenemos que hacer es escribir ese parámetro, ¿ya? Entonces, vámonos a la ecuación de Horton, que es esta de aquí, ¿ya? Fíjense que tenemos ciertos parámetros, por ejemplo, aquí, esta de aquí es la tasa de infiltración, esta de aquí es la tasa de infiltración final, esta es la tasa de infiltración inicial, y aquí tenemos un parámetro alfa, que es una constante, y después tenemos el tiempo que obviamente va a ser un parámetro que va a ser variable, ¿ya? Esto de aquí podemos integrarlo para obtener la siguiente ecuación, ¿ya? Es súper simple hacer esto porque sabemos que la integral de e elevado a c por x, por ejemplo, con respecto a x, simplemente va a ser e partido en c y la misma expresión, ¿ya? Entonces fíjense aquí que tenemos un menos alfa y aquí aparece un menos alfa y el menos, fíjense que aparece aquí, ¿ya? Es un poco esa equivalencia. Y este parámetro de aquí obviamente va a ser constante y por eso lo multiplicamos por este e elevado a menos alfa t, ¿ya? Esta parte de aquí, por ejemplo, esta parte de aquí es constante, entonces nosotros sabemos que si nosotros integramos una constante con respecto a x, por ejemplo, aquí estamos con respecto a t, pero vamos a hacerlo con respecto a x. Esto simplemente va a ser c por x. Y por último, tenemos que el otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Vamos a tener que agregar una constante de integración. Entonces tenemos todo este parámetro de aquí que va a ser el que vamos a integrar y del otro lado vamos a tener una constante de integración que vamos a llamar c, ¿ya? Si nosotros resolvemos esta ecuación de aquí, agregamos esta constante c y evaluamos, por ejemplo, porque sabemos aquí vamos a obtener la infiltración acumulada. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, f de t igual a 0, ¿cierto? Ahí les pregunto a ustedes, ¿cuál es la infiltración en t igual 0? Bueno, si partimos la medición en un periodo en donde no tenemos nada, entonces simplemente va a ser 0, ¿cierto? Ese es el tiempo igual a 0, donde no existe infiltración. Entonces t igual a 0 va a ser igual a 0
Y después voy a tener toda esta expresión que acabamos de integrar, ¿ya? Si nosotros igualamos eso, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener una constante, ¿no es cierto? Más una constante. Si nosotros despejamos de ahí la constante, vamos a obtener que esa constante, evaluando en t igual a 0, por ejemplo, ese t ahí, lo igualamos a 0, etcétera, vamos a obtener que la constante de integración va a ser esta que sale por aquí, ¿ya? Tampoco quiero hacerlo como paso a paso porque siento que nos vamos a demorar un poquito más, pero les voy diciendo cómo se hace cada expresión. Déjenme anotar, eso, dibujar. ¿Ya? Esta expresión de aquí. Esta expresión de ahí es equivalente a la constante de integración. ¿Ya? Otra cosa que se dice aquí dentro de la pauta que es bastante importante es que hay que desafarlas de un t sub 0, entre comillas. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? ¿O por qué hay que hacer esto? ¿No es cierto? Porque nosotros partimos en el tiempo igual 0 segundos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero saber la infiltración, pero por ejemplo de un periodo de 5 segundos a 1 hora? ¿O qué pasa si es que quiero saber cuál va a ser la infiltración, pero de 1 hora a 8 horas? ¿Ya? Toda esta expresión de aquí no considera cualquier intervalo, sino que considera que nosotros estamos partiendo de un t igual a 0. Entonces, para desafarlas de un t sub 0, lo que hacemos es agregar ese t sub 0 a las expresiones que tienen t. Entonces, si tenemos ahí un alfa por t, entonces reemplazamos ese t por un t menos t sub 0. ¿Ya? Y ahí estamos considerando cualquier intervalo que nosotros queramos o deseemos calcular. ¿Ya? Eso es bastante obvio y normalmente esto se hace para todas las ecuaciones que dependen del tiempo. Perfecto. Entonces ahí tenemos bastante caracterizado el comportamiento, pero esto obviamente va a ser con respecto al estado después de que exista encharcamiento, ¿no es cierto? Porque sabemos que aquí se puede aplicar esta ecuación, ¿no? Después del encharcamiento. Después del encharcamiento. Después de encharcado. Bueno, ¿qué pasa antes del encharcamiento? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que simplemente vamos a tener que el suelo va a tomar todas las precipitaciones que incidan sobre él, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que la intensidad va a estar o va a crecer linealmente. Eso es lo que se nos dice en el enunciado, ¿ya? Eso, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos la fórmula de Horton inicialmente, nosotros asumimos de que esa intensidad va a ser constante, de hecho, ¿ya? Cuando vimos el ejemplo en clases. En este caso en particular, en el caso de la prueba 3 y en el caso de esta ayudantía, el enunciado nos pone el desafío de que esta intensidad va a ser creciente linealmente, ¿ya? Y va a estar modelada por una pendiente I, que va a ser simplemente una constante, y un eje de tiempo que va a ser T, ¿ya? Ustedes aquí van a tener otro valor y tengan ojo porque me parece que en el enunciado sale la intensidad como I grande y la constante como I chica, ¿ya? Entonces no se confundan con esta ayudantía de aquí, ¿ya? Porque están como al revés las definiciones. Bueno, entonces como les dije, el suelo va a tomar todas las precipitaciones que caigan sobre él, ¿ya? Entonces simplemente la intensidad de precipitaciones va a ser igual a la intensidad de infiltración, ¿ya? Eso es lógico.
Déjenme dibujar eso de ahí. Entonces, fíjense. F de t sub p va a ser nada más y nada menos que la intensidad por el tiempo de encharcamiento. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, es bastante lógico con lo que yo les acabo de contar. Ahora, lo último que tenemos que recordar es que revisemos acá, que la infiltración acumulada es nada más y nada menos que la integral de la tasa de infiltración. ¿Ya? Entonces yo nuevamente puedo integrar esta expresión que está aquí, que caracteriza el periodo antes del encharcamiento, ¿verdad? Entonces la fórmula va a estar caracterizada por esta partecita de acá. Ya, entonces evaluando esa integral, simplemente vamos a tener esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Y por t, por dt, y ese t es un tiempo cualquiera, ¿no es cierto? Un periodo de tiempo cualquiera. Y vamos a tener que, integrando esa expresión, vamos a obtener I, que sería la intensidad multiplicado por el tiempo al cuadrado partido en 2. ¿Ya? Ese sería el resultado de integrar esta expresión de aquí. Pero no con t sub p, sería simplemente I por t. Esta expresión que está acá sería equivalente a decir f de t para un t que sea menor al tiempo de encharcamiento. ¿Ya? Espero se entienda eso. Sigamos adelante. ¿Ya? Entonces tenemos definido que para el tiempo de encharcamiento la infiltración acumulada va a estar dada por lo siguiente. La intensidad multiplicada por el tiempo de encharcamiento al cuadrado partido en 2. Finalmente, lo que vamos a hacer es ir despejando algunos parámetros para definir ese tiempo de encharcamiento según los pasos, por ejemplo, que se vieron en la clase. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es despejar o intentar despejar el tiempo, primero pasando toda esta parte de la ecuación, por ejemplo, voy a pasar restando por FC. Al otro lado voy a tener esto de aquí. Después simplemente paso dividiendo esta expresión de aquí y obtengo esto de acá. Ya, y aquí obviamente tienen que ya oler que si tienen un exponente de este lado y tienen una constante de este lado, van a tener que aplicar el logaritmo natural para despejar el tiempo. Entonces, el siguiente paso dentro de la resolución es simplemente hacer eso. Aplicamos el logaritmo natural y obtenemos el siguiente resultado. T menos T sub 0 va a ser 1 partido en alfa logaritmo de F0 menos Fc, Fn menos Fc. Finalmente lo que vamos a hacer es reemplazar esto en la ecuación de la infiltración acumulada, obteniendo este valor de aquí. ¿Ya? Disculpen, esta es la ecuación de la infiltración acumulada. Lo que voy a hacer es reemplazar esto de aquí y vamos a obtener esto de acá. ¿Ya? Vamos simplificando un poco eso. ¿Y cómo lo simplificamos? Haciendo estos reemplazos que salen aquí.
Entonces, fíjense, si ese F yo lo evalúo en T sub P, entonces ese valor simplemente yo lo puedo reemplazar por esto de aquí. La intensidad por el tiempo de encharcamiento al cuadrado partido en 2, que es lo que dedujimos recientemente. Después, si es que yo evalúo F, ¿no es cierto? La tasa de infiltración en T sub P, o sea, sería evaluar este valorcito de aquí, evaluar este valorcito de aquí, y eso me parece que sería todo. Entonces yo puedo reemplazar esos datos simplemente con la intensidad por el tiempo de encharcamiento. Fíjense, intensidad por tiempo de encharcamiento, y aquí intensidad por tiempo de encharcamiento. Y aquí tenemos la expresión total, en donde tenemos, fíjense, el tiempo de encharcamiento, y después tenemos puras constantes. Tenemos este F sub C, tenemos I, que no es cierto, era una constante, era simplemente la pendiente aquí de la recta. También tenemos F sub 0 y F sub C, que también son constantes. Entonces simplemente podemos aquí ir iterando. ¿Por qué? Porque fíjense que de este lado tenemos un T sub P al cuadrado y aquí tenemos un T sub P que está en el denominador. Entonces es bastante difícil sacar de esta expresión el T sub P para llevarlo a este lado de la ecuación. Igual pueden intentar hacerlo utilizando símbolos o lo que quieran, pero ustedes pueden ir iterando y es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se hace esa iteración? Es como lo hemos venido haciendo a través de todo el curso, ¿ya? Entonces, asumo un valor de T sub P. Por ejemplo, asumo un valor de 1. Después meto ese 1 dentro de toda esta ecuación de acá y veo si cumple con T sub P igual a 1. ¿Ya? Un poco igual, perdón, para mejorar esto, yo pasaría ese I dividiendo y multiplicando por ese 2, ¿no es cierto? Para dejar el T sub P ahí despejadito de un lado. Y haría, por ejemplo, T sub P al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es igual a 1. Y el otro lado tiene que cumplirse de que todo este valor sea igual a 1. Si no se cumple, vuelvo a iterar y así sabemos que vamos a ir convergiendo a un resultado en particular. ¿Ya? Obviamente tenemos que ir agregando algunas de las constantes para poder calcular este valor. Ya, de ahí podemos sacar simplemente el T sub P, como les dije, iterando. Y algo súper importante que me preguntaron durante la clase es si ese T sub P puede ser mayor al periodo de precipitaciones o del evento, ¿ya? Lo analizamos un poco dentro de lo que fue el principio de la ayudantía y dedujimos de que sí. ¿Por qué? Porque puede haber cierto evento de precipitación, ¿no es cierto? A ver, voy a dibujar acá. ¿No es cierto? Tenemos aquí nuestro pedacito de tierra. Tenemos la lluvia. Y por ejemplo, podríamos tener un suelo que es altamente permeable. Por ejemplo, podría ser una arena o una grava, una cosa así. Que tenga súper buen drenaje. ¿Ya? Y la duración de este evento, por ejemplo, sea de 15 horas. O perdón, que sea de 7 horas. ¿Ya? Entonces está lloviendo. Sabemos que la intensidad va a ir, en este caso le llaman I chica. Ojo que en la prueba le llaman I grande, parece. Entonces la intensidad va a ir creciendo linealmente, ¿no es cierto? Entonces al principio tengo poca lluvia, después la intensidad va creciendo, va creciendo, va creciendo y después se acaba el evento. Entonces aquí vamos a tener el periodo de 7 horas. Entonces un poco para ir aclarando esos conceptos, ¿ya? Entonces al principio llueve bastante poco, la intensidad va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero como este suelo es bastante permeable,
dentro de las 7 horas, esta intensidad no alcanza a ser suficiente como para que el suelo se sature. ¿Ya? A la final, el agua va a escurrir, va a escurrir, va a escurrir y nunca se va a saturar el suelo como para producir aquí un charco de agua. ¿Ya? Esto se puede dar. Y por ejemplo, eso es lo que se da dentro de la ayudantía. ¿Ya? Fíjense que el T sub P es de 14.15 horas. ¿Ya? Y el evento me parece que duraba más o menos 6 horas. ¿Ya? Entonces, a la final, a la conclusión a la que llegamos es de que dentro del evento no existe encharcamiento. A ver, y veamos lo que dice aquí el enunciado. Debido a que la ecuación del tiempo de encharcamiento que habíamos estimado antes estaba pensada para intensidades de precipitación constante, se requiere estimar una nueva ecuación de tiempo de encharcamiento que considere el comportamiento lineal de la intensidad. Es importante destacar la importancia de entender los supuestos de las ecuaciones, bla, bla, bla. Eso, ya. Vamos a revisar por última vez la prueba para ver alguna cosa más que podamos sacar de esta ayudantía que les sirva para eso. Entonces revisamos aquí la prueba. Aquí, por ejemplo, se pide graficar el comportamiento de la tasa de infiltración durante 6 horas y ver cuántos milímetros infiltran y cuántos milímetros quedan en la superficie del evento. Ya, esto lo vamos a comentar en un segundo. Esta de aquí es exactamente lo que nosotros acabamos de hacer, pero tienen que hacerlo con esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Ya, y esto de aquí simplemente es hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a remitirme a la ayudantía para no hacerlo así como de forma tan explícita. Fíjense que teníamos, ¿no es cierto?, la ecuación de Orton, que era esta ecuación que está por acá. Esta ecuación que está aquí, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esta ecuación podemos utilizarla para determinar la tasa de infiltración. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el parámetro f sub c, si tengo el parámetro f sub 0, tengo este parámetro de alfa, yo puedo hacer el gráfico directamente. ¿Ya? Después, también dedujimos esta parte de aquí. Dedujimos la infiltración acumulada. ¿Ya? Entonces, yo si conozco f sub c, si conozco f sub 0 y si conozco alfa, entonces puedo graficar directamente f sub c. Perdón, f sub t, ¿ya? Que sería el f grande, que sería la infiltración acumulada. Veamos uno de esos gráficos, por ejemplo, este que sería el de infiltración en milímetros por hora. ¿Ya? Este igual era un poco distinto porque teníamos que tomar valores empíricos y teníamos que hacer un ajuste nosotros para determinar el alfa. Ustedes me parece que en la prueba simplemente tienen los parámetros y tienen que aplicarlos directamente. ¿Ya? Algo que es un poco distinto aquí es que la intensidad que ustedes tienen es variable. Entonces, ojo, que el que tienen que ocupar ustedes va a ser esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Para cierto tramo, esta ecuación de aquí para cierto tramo, y después vamos a tener otra ecuación para otro tramo, ¿verdad? Sí, eso.
¿ya? Entonces van a tener un f de t distinto y un f grande de t distinto según el tramo en el que estén, ¿ya? Porque la intensidad no va a ser constante, sino que va a variar con el tiempo. Eso. Entonces quizás los gráficos no les quede exactamente igual a los que tenemos acá. Eso, cualquier duda saben que me pueden contactar directamente a mi correo y ojalá les corran igual un poquito la prueba para que puedan hacer más consultas de la prueba.